Hola, buenas tardes, bienvenidos a su discipulado de Camino de Salvación de la Iglesia Regional del Paraíso, MIR, Cuerpo de Cristo. Bienvenidos una vez más. Vamos a recordar las redes sociales de la iglesia a través de Facebook, de X, de Instagram y aún de TikTok. Solamente que en TikTok al final le colocamos 237, es @MIRCuerpoDeCristo, y en TikTok @MIRCuerpoDeCristo 237. En YouTube tenemos los mensajes para los mensajes congregacionales, es decir, de los que recibimos los domingos. El mensaje del púlpito es @EDRMIR, Cuerpo de Cristo, perdón. Y en los discipulados, en los aposentos altos, sí es @MIR, Cuerpo de Cristo. Hoy vamos a continuar con nuestro último tema de Camino de Salvación, siendo este el tema número 7, pero no nuestro encuentro número 7. Hemos tenido más encuentros y yo creo que son más de 8, más de 9 encuentros que hemos tenido, porque hemos visto varios contenidos en 2 o 3 partes. La seguridad evidente de un cristiano es lo que para nosotros viene siendo en el camino de salvación, así, las 5 seguridades. 5 seguridades. La semana pasada hablábamos acerca de la seguridad de la salvación, que la seguridad de la salvación es esta respuesta de que Jesús, el Cristo, ha resuelto todo nuestro problema y aún nos ha dado vida eterna. Vamos a leer lo que dice Primera de Juan 5. Primera de Juan 5, 11 al 13 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esto es Primera de Juan 5, 11 hasta el versículo 13. Señor Dios, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la bendición del encuentro, te damos gracias por la presencia de tu Espíritu Santo en nosotros, Señor, pues está escrito que tú nos has hecho templo tuyo y morada de tu Santo Espíritu. Señor, que a través de la palabra en este momento nosotros recibamos la gracia para poder ser testigos y desgravar aún las cosas que provienen del yo, de Génesis 6 y de Génesis 11, Señor. Que podamos entronarte a ti como nuestro Señor y dueño, el dueño de nuestra vida, Padre. Oramos en acción de gracias por los hermanos presentes en este lugar y aún por los que nos están viendo o los que nos verán a través de YouTube. Señor, atamos todos los poderes de Satanás que quieran levantarse en contra de la administración de tu palabra. En el nombre de Jesús, que es el Cristo, oramos. Amén. Ok. La seguridad evidente de un cristiano. Sabemos que la palabra evidente es que es notorio. La palabra evidente es que, vuelvo a decirlo, es notorio. Entonces, ¿qué tenemos como seguridad evidente? Nosotros siendo cristianos y creyentes. La primera que veíamos la semana pasada, vamos a dividir aquí la pizarra. La semana pasada teníamos, era la seguridad
seguridad de la salvación. Agárralo. Ok, la seguridad de la salvación. En la seguridad de la salvación tenemos que verdaderamente, como leíamos la semana pasada, Efesios 2. Efesios capítulo 2 nos decía en el verso 6 al 8. Anótalo porfa. Efesios 2, 6 al 8. Voy a anotarlo aquí. Efesios 2, 6 al 8. Teníamos que, dice la palabra, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Confirmábamos que nosotros hemos de sentirnos completamente seguros, porque la salvación no depende de mis obras, sino que depende de la obra de Cristo Jesús, por quien Dios mismo me ha libertado al darme ese don, esa gracia, ese regalo de creer en Cristo Jesús. Hoy vamos a ver la segunda seguridad. Esta era la primera. Hoy vemos la segunda. Y es la seguridad de las respuestas a la oración. La seguridad de las respuestas a la oración. Vamos a buscar en nuestras Biblias la primera cita bíblica. Ezequiel 27, 28. Ezequiel 27, 28 dice: un momentito. Ya, primero vamos a buscar esta y luego confirmo la de Ezequiel. Busquemos en la palabra de Dios, Primera de Corintios 3:16. Primera de Corintios 3:16 dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? También tenemos Juan 16:24. Juan 16:24 dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Ok, vamos a tener estas dos citas y luego confirmamos la siguiente. La seguridad de las respuestas a la oración. Debo entender con este tema, que tiene que ser fundamento para mi vida, debo entender
que yo, como hijo de Dios, o que nosotros, como hijos de Dios, como llamados de Dios, como salvados por Dios por medio de Cristo, tenemos respuestas de Dios a través de la oración. ¿Qué quiere decir? Que Dios está conmigo. Y la evidencia de que Dios está conmigo es la oración. Por eso, el contenido de mi oración debe ser solamente la palabra. Porque en la seguridad de la respuesta a la oración, nosotros cumplimos los requisitos para que Dios nos responda. ¿Cómo es eso que cumplimos los requisitos? En Juan 1:12 dice, mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para que el Señor nos responda, hemos de ser sus hijos. En el mundo también los incrédulos o los no creyentes oran y reciben respuestas. ¿Pero de quién reciben respuestas? Pues reciben respuestas del Dios de este mundo. No importa si las respuestas son buenas o malas. Todo lo que el no creyente pida a su Dios o a su Padre, Él se lo dará sin condición. ¿Cuál es la situación con estas respuestas? Que estas respuestas no traen vida eterna, sino que al contrario, reafirman la condenación que hay sobre todas las personas que están separadas de Dios. Por eso es importante que nosotros veamos cuáles son las respuestas que Dios nos da a nuestras oraciones. Dios no nos dará respuestas a nuestros caprichos ni a nuestros propios deseos, sino que sus respuestas serán siempre para que se cumpla lo que está escrito. Cuando oro, el contenido de mi oración tiene que ser la palabra, para que entonces Dios nos da las respuestas a la oración. Siempre es importante que podamos recordar el plan absoluto de Dios, que es la evangelización mundial. Jeremías 33. Jeremías 33 del 1 al 3 dice la palabra: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo los cielos, la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué vemos allí? No importa cuál sea nuestra situación o cuál es la condición, vamos a poner así, condición del ambiente donde estemos. Siempre tenemos que aferrarnos a que Dios está junto con nosotros. ¿En qué situación se encontraba Jeremías cuando Dios le dio esta palabra tan maravillosa? Estaba preso, estaba viviendo una situación, vamos a decir, difícil para él y para cualquiera, pues estar privado de libertad en una celda o en una cárcel no es que haya estado presa, pues, pero no debe ser algo fácil. Por eso, no importa la condición del ambiente. A veces el creyente duda por la condición en la que está viviendo, por lo que está ocurriendo a su alrededor. Es difícil, ¿verdad?, sostenerse, porque los 5 sentidos y la lógica te dice que las cosas no están bien.
pero nosotros no somos de creer en lógica ni en nuestros 5 sentidos. Nosotros somos de creer la palabra. Nosotros hemos de experimentar la gracia de creer sin ver, como Jesús le dijo a Tomás. Bienaventurados los que creen sin ver. De eso se trata nuestra seguridad en las respuestas que tenemos al orar. Otro pasaje bíblico que tenemos aquí está en Romanos, capítulo 8, versículo 26. Dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, vamos a anotarlo aquí, Romanos 8:26. ¿Qué significa? Bueno, que verdaderamente nosotros hemos de experimentar a través de la oración, esta realidad. Primera de Corintios 3:16 dice que nosotros somos templo de Dios y morada de su Espíritu. Por lo tanto, en la oración, su Espíritu nos guía al orar. Tenemos la palabra y tenemos al Espíritu de Dios dentro de nuestras oraciones. Por eso, ¿cómo tiene que ser ahora el contenido de mi oración? Vamos a borrar aquí. Ajá. Tenemos ahora nuestros 3 hoy y nuestras 3 concentraciones. ¿Dentro de qué tiempo? Disculpen. ¿Dentro de qué tiempo vamos a hacer esto? Dentro de lo que son mis 24 horas. Es decir, mi día a día, mi día continuo. ¿Cuál es el contenido que tenemos? En los 3 hoy tenemos la palabra, tenemos la oración y tenemos el mensaje o evangelismo. Y en nuestras 3 concentraciones que tenemos, lo voy a anotar así como lo recibí. Importante. Tenemos la noche, tenemos la mañana y tenemos el día o la tarde, ¿verdad? Durante el día. Entiéndase, noche, mañana, tarde o todo mi día. Ok. La seguridad de la respuesta en la oración es de confirmar mi identidad. ¿Quién soy yo? Por eso, lo primero fue hablar de la seguridad de la salvación. Porque cuando aún dudamos de nuestra identidad, sentimos que somos acusados por nuestra conciencia, por lo que hicimos en el pasado, por cómo nos comportamos. Inclusive viene un momento en el que todos los pecados anteriores vienen a nuestra mente y empezamos a sentirnos como como si fuéramos una basurita. Pero es importante que
podamos enraizar en nuestra vida de fe. Como dice la palabra, que el Señor echó todos nuestros pecados en el fondo del mar y no se acordará más de ellos. ¿Qué significa? Yo no estoy diciendo en este momento que nosotros hemos de tener una vida de fe vivida en libertinaje, no, sino que al contrario, es necesario que las cosas del pasado sean sanadas, que lo que viví anteriormente no sea un peso o un lastre que me impide disfrutar hoy, que yo sea llamado a ser luz y a ser semejante a Cristo, o que Cristo se manifieste en mi vida. Cuando estoy aún dentro de mi inseguridad, de que entonces aún creo que no es por la obra de Cristo, sino es que es porque yo completo esa obra de salvación, entonces el contenido de la oración viene a ser más de lo que yo vivo que más de la palabra de Dios. Es más mi situación que el deseo de Dios. Es más mis planes y el tratar de resolver lo que estoy viviendo que lo que Dios desea de nuestra vida en ese momento como discípulos. Por eso, con los 3 hoy y con las 3 concentraciones, he de experimentar la seguridad de las respuestas al orar. ¿Por qué? Porque es un sistema que me permite primeramente tener la palabra. Luego, la oración va acompañada de esta palabra que recibí. Y el resultado, vamos a palabra más la oración, el resultado es que hay un mensaje ya preparado por el Espíritu Santo para el campo, para ese corazón que Dios ya tiene preparado, ese encuentro eterno. Y en las 3 concentraciones, ¿qué nos permite? ¿Qué mejor ejemplo que la vida de Daniel? Daniel nos dice la palabra, vamos a buscarlo. Ajá. Daniel tenía una situación muy difícil, una situación ambiental, vamos a decir. Dice, Daniel, ajá. Ajá. Daniel 6:10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Vamos a imaginarnos un poco para concluir. Daniel, aquí. Daniel 6:10. Vemos que Daniel tenía un grave problema. Era un grave problema que tenía. ¿Por qué? Porque pues habían unas personas, como diríamos en este tiempo, o como diría la sociedad de este tiempo, envidiosas, ¿verdad? Que tenían celos de Daniel. Y ellos pues confabularon un plan en contra de Daniel. Y dijeron, bueno, vamos a que el rey nos firme un edicto de que nada más se adore, como ellos sabían que Daniel oraba 3 veces al día. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, ya conocemos la rutina de Daniel. Vamos a hacer que esa rutina de Daniel se convierta en un problema para él. Bueno, entonces fueron a donde el rey y tal, llegaron al término en el que se cumple lo que dice aquí. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, porque él se había enterado de que eso iba a suceder. Pero cuando ya le dijeron, mira, es un hecho, como diríamos en este tiempo, ya está listo.
ya lo ejecutaron, ya lo aprobaron, salió en Gaceta. Cuando salió en Gaceta ese edicto real, Daniel, ¿qué fue lo que hizo? Daniel no dijo, oye, ahora sí me van a matar, voy a dejar de orar, mejor que yo agarro esta oración que yo he estado haciendo 3 veces al día y la pauso vamos a darme un break de la oración, y cuando todo esto pase, yo pues vuelvo a retomar esta oración. No, Daniel dijo que dice la palabra que cuando supo que había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su recámara, que era lo otro, no cerró las puertas. Cierren las puertas que andan pendientes por ahí, o de que lo vieran y que lo acusaran. No, simplemente lo hizo como lo tenía que hacer. Agarró, se arrodilló 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Qué vemos allí también? Aparte de esto, vemos la actitud de Daniel enfrente del problema. No estaba quejándose delante de Dios. Dice la palabra que estaba delante de Dios dándole gracias y adorándole. Es decir, Daniel, con este tremendo asunto que tenía allí, que estaba ocurriendo, él no estuvo enfocado en el problema. Él estuvo enfocado ¿en qué? Eso. En eso estuvo enfocado Daniel. ¿Y esto qué es? ¿Quién cumplió eso? ¿Cómo se confirma todos los días en mi vida? ¿Qué canal utiliza el Espíritu? Entonces, ¿en qué yo tengo que estar enfocado? En lo que estoy viviendo. Porque vamos a decir, tremendo problema el de Daniel. ¿Por qué? Porque se enteraban y lo iban a matar. En efecto, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Dónde lo lanzaron? En el pozo de los leones. Morir a mano de los leones no es, tampoco es que lo haya experimentado, pero es algo difícil morir comido por los leones, porque no te mueres al momento. No es como que hay una ejecución tal, le mocharon la cabeza, listo, al momento. Lo ahorcaron, bueno, porque tampoco es la horca. Pero en fin, el punto es que era una dificultad muy grande. Oye, cualquiera que le diga, mira, te vas a morir si sigues orando, nos dejan de orar. Eso es lo inmediato que se hace. Estar pendiente, me enfoco, oye, de verdad, no, y sí, si supieras lo que rumorean por ahí, porque Daniel tuvo que haber escuchado todos estos planes que tenían estos hombres en su contra, el chismorreteo y todo lo que iban hablando por ahí, todo eso lo tuvo que haber escuchado. Claro, dice la palabra que cuando él supo que el edicto fue aprobado, él entró en lo que siempre había estado, porque aquí hay que vamos a concluir o a tomar esta parte del mensaje. Dice la palabra en Daniel 6:10, como lo solía hacer antes. Esto que era para Daniel era su naturaleza. Claro, lo disfrutaba, pero era su naturaleza. Lo hacía de manera espontánea. Era producto de esta realidad espiritual que estaba dentro de él. Por eso la seguridad de la respuesta a la oración, ¿qué conciencia debe despertar en mí? Esta realidad. Dios está conmigo. Emmanuel está junto conmigo.
Es decir, Cristo lo hizo posible, me ha dado su espíritu y la manera en la que lo experimento es la oración y la palabra. ¿Cómo? En mis 3 días de hoy, teniendo la palabra, la oración y el mensaje, y orando en la noche. En la noche oro, ¿de qué manera? Profunda y concentradamente. ¿Para qué? ¿Para qué oro así en la noche? Para ordenar todo lo que viví. Claro, ¿verdad? No voy a entrar en esos detalles de cómo sería la oración, pero lo más importante es que sea en una concentración profunda, sin distraer. En la mañana, ¿por qué pongo la noche en lugar de mañana, tarde y noche? Porque la noche, el día, nuestro día comienza en la noche. Si yo no puedo tener las fuerzas antes de dormirme para organizar todo en oración, pues al día siguiente, ¿cómo me levanto? En la mañana, entonces oro. En la mañana oro para recibir las fuerzas espirituales para ese día, porque es necesario el encuentro con las personas. Se necesita fuerza espiritual, porque hay muchas personas en el campo que son difíciles, más nosotros mismos con nuestro yo se enfrenta. Entonces me voy al campo con mi yo en lugar de irme con la palabra, con el respaldo de Manuel, con las cosas de Dios. Me voy entonces con mis cosas en el campo y lo que voy a tener es más dificultades todavía. Por eso en la mañana hay que aferrarse a la palabra de que Dios está conmigo, como Josué lo recibía. Esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, yo estaré contigo como estuve con Moisés. Y los otros consejos que le dio el Señor fue: agarra la palabra, póntelas en el cuello, póntelas en la frente, proclámasela a tu siguiente generación, recuérdala de día y de noche, no te apartes de ella ni a izquierda ni a derecha, sino que céntrate en ella. Asimismo, en la mañana nosotros nos aferramos a esa bendición. Y en el día necesitamos orar por las personas con las que nos encontramos. Oye, una situación que está viviendo alguien, un creyente que todavía no tiene seguridad, que necesita gracia, fuerza espiritual. Entonces oramos por esas personas para que se establezca la torre de luz en el campo también. Ok, terminamos hoy con el tema de la seguridad de las respuestas a la oración, y la semana que viene, con el favor de Dios, vamos a ver la seguridad del perdón de los pecados. ¿Por qué tengo que tener seguridad de las respuestas a la oración? Porque mis respuestas vienen de Dios Trino, del reino de los cielos. Filipenses 3:20. Nuestra ciudadanía no está en esta tierra, nuestra ciudadanía es del cielo. Por lo tanto, el respaldo mío, el respaldo de todos los hijos de Dios no está en esta tierra, está en el cielo. ¿Cómo puedo disfrutar algo que no se puede ver con los ojos? A través de la oración. Y es necesario que podamos creer por sobre todas las cosas. Por eso le damos gracias a Dios, porque seguramente tenemos respuestas de Dios cuando oramos en el nombre de Cristo Jesús. El nombre de Cristo Jesús, termino con eso, dice la palabra en Mateo 16, si no me equivoco es el versículo 18, no, 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es decir, el nombre de Cristo Jesús es la llave de la oración. ¿Qué llave es la que abre el reino de los cielos? El nombre de Jesús. No es sacrificio personal, no es que yo me ponga a hacer esto, aquello y lo otro, es el nombre de Jesús. Concentrarnos con la palabra y orar en el nombre de Jesús. Es importante, recuerden, la actitud de agradecimiento hacia Dios y de glorificar su nombre por encima de todo lo que pudiéramos estar viviendo. Sin importar lo que ocurra, los amigos de Daniel
dijeron, Dios, nuestro Dios nos librará. Y si no nos libra, todavía sigue siendo nuestro Dios. Esa debe ser nuestra convicción y nuestra seguridad. Le damos gracias a Dios entonces por su palabra. Oramos por todos los que están presentes aquí, los que estuvieron a través de TikTok. Que el Señor les bendiga y nos vemos en el siguiente encuentro. Oramos. Señor, te damos gracias y te damos gloria, mi Dios, por tu palabra, la que has dado a nuestras vidas para que sea nuestro sustento, Señor. Que podamos aferrarnos a esta palabra seguros y no poder, como decías tú a Josué, no separarnos ni a izquierda ni a derecha, sino que verdaderamente experimentar esa gracia de que tú estás junto con nosotros a través de tu palabra, Señor. Oramos en acción de gracias por todos nuestros hermanos, para que reciban gracia a través de este mensaje, a través de tu palabra, Señor, porque entendemos que es tu palabra quien hace la obra en nuestros corazones. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nos vemos la siguiente semana. Bendiciones.